que Beth Gertel es doctora y profesora en la Auburn University, es licenciada y tiene un máster en ciencias por la Ohio State University. Además, obtuvo su doctorado en la Oklahoma State University. Gertel ha centrado su investigación e interés en las áreas relativas a la fertilidad del suelo, gestión del césped y el flujo de los nutrientes fertilizantes en el ámbito del mismo. La excelencia de Gertel en el sector del césped está muy avalada gracias a los numerosos premios que ha recibido, incluyendo el galardón de instructor destacado en el Departamento de Agronomía y Suelos de la Auburn University, el premio Novartis en Agronomía por los logros destacados en enseñanza e investigación por parte de la Sociedad Estadounidense de Agronomía y una beca Fulbright de asistente de cátedra en la Universidad de Mauricio. Además de sus responsabilidades en el ámbito universitario, Gertel ha participado como presidenta electa en la División C5 de la Crop Science Society de Estados Unidos y como editora técnica asociada de la revista Crop Science. Es socia de la Sociedad Científica de Cultivo, la Sociedad Científica del Suelo y la Sociedad Estadounidense de Agronomía. Como veis, un montón de sociedades. Gertel además ha formado parte de la GCSAA como socia facultativa desde 2001, impartiendo conferencias educativas así como numerosos webinarios, como por ejemplo el de hoy. Hoy va a presentar para nosotros, para Campus del Césped, un webinario. De modo que, para mí, por mi parte, esto es todo y os dejo en manos de Beth. Muchas gracias. Gracias, entiendo que para muchos de vosotros debe ser por la tarde ya, de modo que buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la fertilización y la fertilidad del suelo y lo he separado un poco en... Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo hemos separado un poquito en función de mitos y leyendas, cuáles de ellos son hechos y cuáles son creencias que tenemos y que hemos creído durante mucho tiempo sobre la fertilidad del suelo y del césped que no son ciertos. ¿Cuáles son los hechos acerca del césped que todos conocemos? Bueno, en particular, algunos tipos de césped como el Bermuda necesitan bastante nitrógeno. La cuestión es que hay algo que hemos oído mucho en la gestión de césped últimamente, y es que se habla de las tasas de diferentes tasas de niveles de nitrógeno. Hay que mantener unos niveles mínimos de nitrógeno para poder mantener el crecimiento del césped. Y cuando no lo conseguimos, aparecen algunas zonas como estas que ven. Aquí tenemos una zona como con claritinia. Por ejemplo, en Bermuda Grass ocurre en ocasiones porque es una zona, en este caso, sin fertilización. Hemos hecho muchos estudios en este sentido con el Bermuda Grass que se basan sobre todo en la densidad del césped Bermuda según la afectación por parte del nitrógeno. ¿Cuál es el hecho sobre el nitrógeno? El hecho es que no contamos con un test de calibración de nitrógeno para los suelos. Por lo tanto, no podemos realizar un test de suelo o un análisis de los suelos para obtener datos que el superintendente pueda utilizar para decidir qué cantidad de nitrógeno debemos aplicar. Esto ocurre porque el nitrógeno se ve afectado, los niveles de nitrógeno en el suelo se ven afectados por diferentes microorganismos, por materia orgánica, por la humedad del suelo, la temperatura del suelo, y por lo tanto es muy difícil saber la cantidad calibrada de nitrógeno para ese suelo. Aquí podemos ver, donde estoy marcando, no estoy hablando sobre el nitrógeno en este caso, sino sobre el potasio, porque para el potasio sí que contamos con análisis de suelo y con calibraciones. De modo que aquí veis el test de suelo de potasio desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Aquí
tenemos también lo que estemos midiendo. Puede ser el color, puede ser el rodamiento de la bola, puede ser la densidad de las raíces. Y cuando no tenemos mucho nivel de potasio y añadimos potasio a través de la fertilización, vemos que el color, por ejemplo, mejora la densidad de los brotes, o la bola va más rápido, o tenemos menos enfermedades en el césped, hasta que llega a un punto, este punto, en el que no importa la cantidad de potasio que sigamos añadiendo, no habrá una respuesta ya por parte del césped. Esto es lo que nosotros llamamos calibración. Pero no tenemos esto, no contamos con estas herramientas para el nitrógeno, porque es algo que cambia muy rápidamente. Esos niveles varían muy rápidamente en el suelo. De modo que hablemos de lo que está por venir. En los 5 o 10 próximos años vamos a llegar a un punto en el que tendremos algunas formas de predecir la fertilización del nitrógeno basándonos en algún tipo de análisis del suelo. Probablemente no será un análisis de suelo como tal, estándar, sino una forma de sensores remotos o medición en remoto para que podamos, por ejemplo, con este ejemplo que he seleccionado, es una app para el teléfono, y aquí tenemos un recuadro con los colores, la calibración. Este es el nivel de verdor del césped, que se compara con los niveles de la tarjeta que vemos aquí, el verde, el amarillo y el blanco. La idea sería, finalmente, tomar una foto de nuestro césped y el programa nos diría: necesitamos añadir nitrógeno aquí, y el color nos mostraría que necesitamos añadir nitrógeno. Pero como decía, todavía no hemos llegado a este punto. Y aunque sé que hay muchísimo interés en utilizar los drones para todo esto, en poder hacerlo a través de fotografías, el problema está en que este tipo de tecnología todavía depende mucho del tipo de césped que estemos cultivando. Cambia mucho, porque incluso cuestiones como la altura de siega puede influir muchísimo en todo este tipo de calibraciones. Pero bueno, llegaremos a ese punto en algún momento. De modo que vamos a hablar un poco sobre la respuesta del césped. La basamos, la fertilización de nitrógeno, en base a esto, en base a esa respuesta de nuestro césped, en cómo responden a esa aplicación de nitrógeno. De modo que utilizamos, como dirían los superintendentes, al césped para que nos diga cuánto nitrógeno necesita. Pero esta forma está cambiando, ya que depende totalmente de si recogemos o no los restos de la siega. Por ejemplo, en un putting green necesitaremos añadir más nitrógeno. Si tenemos un suelo muy arenoso, con mucha arena, o que, por ejemplo, tienen un riego habitual, tendremos que usar también más nitrógeno. Pero si contamos con una zona sin tráfico, una zona rough, por ejemplo, a la que los jugadores no vayan a acudir, que no tenga prácticamente tráfico y que no se pise muy habitualmente, entonces necesitaremos menos nitrógeno. Y una de las cosas de las que se ha hablado mucho recientemente es que en el caso de Zoysia grass, en el césped Zoysia, no sé si alguno de vosotros cultiváis Zoysia, podéis poner un comentario en el chat si es así, parece que no responde al nitrógeno. Estamos haciendo muchos estudios en Auburn en este sentido y nos muestran que si aplicamos más de 10 gramos de nitrógeno por metro cuadrado y al año, puede incluso hacer daño al césped de tipo Zoysia. También, por ejemplo, el Eremocla ophiuroides, centipede grass en inglés, tampoco. En Bermuda, sin embargo, vemos otro tipo de respuesta. En ryegrass o Lolium perenne
También vemos otro tipo de respuesta, en Festuca también. Pero el hecho está en que si aplicamos estas tasas de nitrógeno basados en la respuesta del suelo, variarán y siempre serán en función de esta respuesta. Pero vamos a hablar un poco sobre el interés que existe en este sector en los productos orgánicos. Productos que tienen altos niveles de carbono. O, por ejemplo, a la hora de añadir fertilizantes que cuenten con formaciones bacterianas. Algunos de los más populares son diferentes tipos de bacilos. De modo que lo que dicen los expertos es que puedes obtener una respuesta muy rápida en la actividad microbiana y que rápidamente podrá aumentar el nivel de carbono de nuestro suelo. Y lo que hemos visto en nuestras investigaciones es que en realidad esto no siempre es cierto, más bien tiende a no ser cierto. Cuando dicen rápidamente, en este caso nosotros estamos hablando a corto plazo, 1 o 2 años, hemos hecho experimentos. En Florida hizo experimentos la doctora Elliott en tipo Bermuda. Utilizó 5 tipos diferentes, aquí los veis marcados, diferentes tipos de fertilizantes. Estos 4 son todos orgánicos. Milorganite, por ejemplo, viene de residuos humanos. Este es un subproducto, no recuerdo exactamente el origen. Este otro proviene de residuos animales. Y este otro proviene de residuos, sobre todo de pavos. De modo que todos estos son tipos de fertilizantes que provienen sobre todo de residuos, pero normalmente se comercializan como facilitantes para incrementar la población microbiana de nuestro suelo rápidamente. En cuanto a este, vemos isobutylenediurea, también es un tipo de fertilizante bastante utilizado, y contiene, como decimos, urea, que contiene carbono. De modo que todos estos contienen carbono. Y el carbono es lo que quiere la población microbiana para alimentarse. Es su fuente de alimentación. No les importa si viene de IBDU, de residuos de pavos, o si viene, por ejemplo, de residuos animales o de ganado, o de residuos humanos. No les importa, es carbono. De modo que lo que hizo la doctora Elliott fue medir las poblaciones totales de bacilos, de población fúngica, actinomices y también la población total bacteriana. Y lo que vemos es que no hay una diferencia debida a los diferentes recursos utilizados en estas medidas, en estos datos. De modo que tras 2 años de fertilizar el suelo con estos diferentes fertilizantes con carbono, la población microbiana no se vio afectada. De modo que la mayoría de las investigaciones muestran esto, que a corto plazo los productos microbianos no tienen este efecto que se menciona normalmente. Sin embargo, a largo plazo sí tienen efectos en la población microbiana del suelo. De modo que aquí vemos otro estudio diferente en el que utilizaron Poa pratensis y tras 15 años de fertilización utilizaron diferentes tratamientos, diferentes fertilizantes. Los tratamientos fueron orgánico, sobre todo de residuos, principalmente de ganado,
del procesado de ganado para convertirlos en alimento, también urea y también inorgánico, fertilizante inorgánico. Pero recordemos que, como hemos hablado, la biomasa microbiana está usando el carbono en todo momento como alimento, como fuente de crecimiento. De modo que, como sabemos, la urea contiene carbono. Así que se considera que aunque es un fertilizante orgánico sintético, bueno, cuando nos hablan de fertilizantes orgánicos, no se refieren a la urea. Pero la realidad es que sí lleva carbono. Inorgánico, sí que es verdad que no lleva carbono. Sería más bien sulfato de amonio, nitrato de amonio, nitrato de calcio o nitrato de potasio. Ninguno de todos estos contienen carbono. De modo que aunamos estos tres tipos de fertilizante, el orgánico, el de urea, y el inorgánico, en este estudio, con 10, 18, 25 gramos durante 15 años. ¿Y cuáles son los resultados de este estudio? Bueno, aquí vemos estos números. Son el valor P, es lo que llamamos el valor P de probabilidad. Son pruebas estadísticas, de modo que si el número es muy, muy bajo, esto significa que es significativo. De modo que si yo repitiera este experimento 100 veces, esto me diría que en el 99,9999, es decir, 9 periodos por ciento de las veces, la biomasa microbiana, los microbios que viven en nuestro suelo, se verían afectados por la fuente de fertilización, ya sea de control orgánico o inorgánico. En el estudio también buscaban incidencia de los no herbicidas y los herbicidas, los no insecticidas y los insecticidas, los no fungicidas y los fungicidas. Porque, como veis, estos números son más altos de 0,10, es decir, de una décima, y por eso no afectan. De modo que, por ejemplo, vemos los nemátodos, y en este caso no se han visto afectados, no se ha visto afectada la población de nemátodos. Tampoco afecta a los plantaparasitarios. Y sí que es verdad que hay personas que os dirán que sí que afectan a los nemátodos los fertilizantes orgánicos, pero no tenemos pruebas de esto. Aquí lo vemos perfectamente. Las únicas dos cosas que se vieron afectadas tras 15 años de aplicación de estos fertilizantes fueron la biomasa microbiana y la materia orgánica del suelo. De modo que vamos a ver un poco más de cerca estos resultados y vamos a ver que aquí tenemos la mayor tasa de aplicación orgánica. Esta es la aplicación total, este número. Aquí está la aplicación inorgánica, el fertilizante inorgánico, sin carbono. Nitrato de amonio, en concreto en este caso. Podemos ver que el único valor afectado significativamente es la biomasa microbiana. Ahí lo vemos. Después de 15 años de utilizar un producto orgánico. Y sí, aumentó. De modo que es un hecho que a largo plazo, si utilizamos estos materiales orgánicos, podemos ver un incremento. Pero a corto plazo,
en un plazo de 1 o 2 años, no hay pruebas de ese aumento. De modo que lleva bastante tiempo ver ese aumento, aunque finalmente ocurre. Vamos a ver. A largo plazo, creo que estamos en este caso en el 11º año del estudio, vemos cómo hemos aplicado nitrógeno en este césped Bermuda. Aquí tenemos un ejemplo. Creo que eran 10 gramos de nitrógeno por metro cuadrado al año en este fragmento. Aquí tenemos una cantidad de 2 gramos, que vemos claramente que no es suficiente. Y aquí tenemos nuestro premio grande. Aquí está la zona sin nitrógeno. En más de 10 años ya habéis visto lo que ha pasado en la zona de control, sin nitrógeno. Ahí tenemos otro, aquí tenemos otro. Bueno, y lo que ha pasado claramente es que en estos casos, en estas zonas, este sistema se ha quedado sin nitrógeno hasta tal punto que ha aparecido el trébol blanco. Este trébol blanco que arregla, que nivela el nitrógeno. De modo que se está aprovechando de esa falta de nitrógeno en esa zona del césped. Vamos ahora con otro mito bastante conocido. Una de las cuestiones que se oyen mucho, que oímos mucho aquí en Estados Unidos, es que una aplicación tardía del nitrógeno en Bermuda puede provocar winter kill o daños invernales en el césped. Y en este punto yo creo que nadie lo ha estudiado de cerca, porque todos los datos que tenemos diferentes tasas de aplicación, por ejemplo de 4.9 a 9,8 de gramos de nitrógeno por metro cuadrado. En libras creo que serían 1 o 2 libras de nitrógeno por cada 1000 pies cuadrados en medidas americanas. Pero bueno, este caso en concreto se llevó a cabo en Mississippi a mediados de octubre. Aquí también vemos en Mississippi cómo lo aplicaron a finales de septiembre, y en Arkansas vemos cómo se aplicó en mediados de julio, mediados de agosto y mediados de septiembre. Y luego en Kentucky, vemos aquí por último, también a mediados de agosto. Así que, al menos en el sudeste de Estados Unidos, vemos que los superintendentes en septiembre y en octubre nos dirán que no podemos aplicar nitrógeno en nuestro césped Bermuda, porque lo vamos a matar durante el invierno. Y sin embargo, aquí vemos en estos estudios que nos dicen que no hay un efecto negativo de hacer esto. En ningún caso ha matado el césped Bermuda, no lo ha dañado, y de hecho, en este caso en concreto, en este estudio que se realizó con Tiff Green Bermuda 328, incluso tenía mejor color. Hubo una mejora del color y verdeó antes en primavera. Y aquí en Arkansas, en el tipo Tifway 419, también retuvo más tiempo el color verde en primavera. De modo que vemos en realidad que la idea es no hacerlo durante la latencia, pero no pasa nada por hacerlo un poco antes de que entre en latencia. De hecho, vemos algunos beneficios en la aplicación tardía de nitrógeno, porque mantiene el verdor del césped un poco más tiempo y además favorece que verdee antes al llegar la primavera. Esto no significa, por supuesto, que haya que aplicarlo cuando el césped está latente. Si está en estado de latencia, no se aplica. Ha habido hace poco una discusión sobre aplicar el nitrógeno en estado latente en
el tipo Zoysia, algo sobre que mejoraba el estado de la población fúngica, pero bueno, yo diría que si el césped está en estado de latencia, no debemos aplicarlo porque puede lixiviar o puede filtrarse, entonces no es recomendable en mi opinión. Bueno, en este estudio hemos utilizado el césped Agrostis. Aquí vemos las medidas, una tasa muy baja. Y aquí vemos los picos. Vamos a ver la fecha, esto es agosto y aquí también está agosto. De modo que en el calor húmedo de Alabama, del verano de Alabama, las raíces del Agrostis son muy cortas y por lo tanto no cuentan con la habilidad de utilizar ese nitrógeno. Por esa razón vemos esta caída, esta pérdida constante de nitrógeno en la zona de raíces, porque en realidad este Agrostis no lo necesita. Y por la misma razón, cuando el Bermuda está latente, no necesita esa fertilización. Ahora vamos a hablar un poco sobre otro hecho interesante. El exceso de nitrógeno no hace que el césped crezca más rápido. Y sé que todos sois expertos en césped. Y sé que lo sabéis, pero a veces vamos a realizar un nuevo proyecto, vamos a trabajar con un campo de fútbol y habrá alguien que nos diga, vamos a poner más nitrógeno porque va a ayudar a que crezca más rápido. Pero en realidad, lo que vemos aquí en esta gráfica es que el nitrógeno simplemente va hacia las raíces, ¿no? Perdón, hacia las hojas, no hacia los estolones ni hacia los rizomas y por lo tanto tampoco las raíces. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener scalping, vamos a tener zonas de calvas, escalpado. Aquí tenemos un medidor que nos dice el deslizamiento de este césped. Y aquí abajo tenemos estos clips, de modo que colocamos así el aparato y luego le damos la vuelta para hacernos una idea de ese rozamiento y ese deslizamiento que queremos ver en el césped. Aquí no tiene mucha capacidad de deslizamiento y a medida que descendemos en la escala vamos viendo cómo se vuelve cada vez más deslizante. Y aquí está la tasa incrementándose de nitrógeno desde la recomendada a una tasa excesiva de nitrógeno y que va a hacer que nuestro césped se vuelva cada vez más deslizante. Tendremos una mejor tracción con los niveles recomendados de nitrógeno y menos tracción en los niveles excesivos, porque se coloca ese nitrógeno, ese exceso, en las hojas del césped, en la parte de la hoja. De modo que, si queremos hablar sobre el crecimiento radicular, demasiado nitrógeno provoca una reducción. Estábamos, en este caso en particular, estableciendo un césped Bermuda Tiff Eagle y vemos los resultados y vemos cómo se ha disminuido el peso seco de los estolones y los rizomas. Vemos cómo se ha disminuido ese peso, que es precisamente lo que utiliza la planta para crecer. Estos son los rizomas abajo, donde salen los brotes, y aquí tendríamos los estolones, que serían los que están arriba,
y también favorecen el crecimiento de los brotes de las raíces. De modo que siempre vamos a tener, por ejemplo, en zoysia, estos estolones y estos rizomas, y si añadimos más nitrógeno del recomendado hasta llegar a un máximo excesivo, vamos a ver cómo disminuye ese peso que decíamos de los estolones y los rizomas, lo que quiere decir que vamos a llegar a un césped con muchas hojas, pero que no se recupera bien. Y aquí tenemos a los carbohidratos, las tasas de carbohidrato, que son los energizantes de las plantas. Si aplicamos demasiado nitrógeno, de nuevo, vemos cómo se reduce el nivel de carbohidratos y esto puede afectar a la habilidad de los céspedes para recuperarse, crecer y verdear en las épocas en que comienza otra vez el calor. Vemos aquí otra cuestión de la que me gustaría hablaros sobre los fertilizantes. Vamos a hablar sobre el aspecto medioambiental de los fertilizantes. El nitrógeno y el nitrato se pierde, se puede filtrar o lixiviar en las aguas del terreno. Este estudio nos muestra, en el caso de la Poa pratensis, es un estudio que se ha realizado en la Universidad de Michigan durante muchos años. Ahora mismo todavía se ha continuado este estudio, de modo que ya está en 2016. Y en los primeros años del estudio vemos esta alta tasa de 5 libras, que serían 25 gramos por metro cuadrado. Es muchísimo nitrógeno, al menos para la Poa pratensis. Y luego se aplicó una tasa más baja, de 10 gramos por metro cuadrado. Y podemos ver perfectamente que es una tasa no recomendada, no agronómica para este tipo de césped, porque hay muchísimo nitrógeno que se ha lixiviado. Y es malo medioambientalmente. Aquí, en el año 2003, vieron que era demasiado alta y que nadie debería hacer eso, de modo que lo redujeron a 20 gramos de nitrógeno por metro cuadrado. Bajaron de 5 a 4 libras usando las unidades estadounidenses. Y vemos aquí cómo ha empezado a descender el nivel, y desde 2009 a 2016 prácticamente las capas están una encima de otra, lo veis ahí. De modo que está bien utilizar unas tasas correctas. Por ejemplo, aquí estamos viendo cuando aplicamos correctamente el nitrógeno. No se trata de un riesgo medioambiental. Aquí todo se ha aplicado a una tasa de 4,9 gramos por metro cuadrado en Bermuda. Es una tasa recomendada en Bermuda. Y sí, utilizar una fuente de liberación lenta, como por ejemplo este otro tipo de nitrógeno, vemos cómo tenemos una pérdida de urea principalmente. Pero bueno, sigue siendo seguro medioambientalmente. Estados Unidos, la tasa recomendada por la APA es de 10 gramos. Perdón, 10 microgramos. Aquí vemos que si se aplica el nitrógeno correctamente y de forma segura, el césped va a realizar un trabajo de filtrado de nutrientes, bueno, excepcional. Vamos a hablar ahora del fósforo. El fósforo puede translocarse por las escorrentías o por corrimientos de tierra. Aquí podemos ver, por ejemplo, una zona de suelo en la que se ha movido
Y aquí vemos cómo todos los sulfatos están colocados y han colapsado. Ya no está funcionando. Este suelo, con su fósforo, se va a marchar, se va a ir aquí abajo a la corriente. Y esto es, bueno, este es un problema de contaminación. De modo que el fósforo hay que tener cuidado, como decíamos, con las escorrentías. Hay que pararlo poniendo aquí vegetación. Un césped establecido es la primera elección sensata para parar esta fuga de fósforo. Pero bueno, en principio no debería ser un problema esta lixiviación del fósforo. Aquí podemos ver, este es un trabajo en 3 meses y este es un estudio a 6 meses. Aquí vemos las curvas, vemos curvas de lixiviación del fósforo que se acumula en el suelo. De modo que si estamos preocupados por las pruebas, los tests de fósforo de nuestro suelo, tenemos que comprobar los primeros 6 centímetros de nuestro suelo, porque ahí es donde se va a acumular. Si estamos en un suelo especialmente arenoso, y aquí en suelos que no son de 100% arena, vemos 2 localizaciones aquí, y no hay que preocuparse excesivamente sobre esta lixiviación del fósforo. En el segundo caso era el arenoso, como decíamos. Bueno, en el caso de que sean demasiado altos, veis aquí estas tasas, algo alrededor de 20 miligramos por kilo de fósforo extractable del suelo sería más que suficiente, en principio, para los céspedes. En concreto, si estamos intentando tener valores bajos de fósforo, al menos en el caso de la Poa pratensis, bueno, a la Poa pratensis le gusta mucho el fósforo. Aquí vemos un caso en el que no se le ha aplicado y aquí vemos cómo se aumenta la cantidad de fósforo hasta ver cómo aumenta, ¿no?, la planta de tamaño. En el sur de los Estados Unidos no nos gusta nada la Poa pratensis, de modo que queremos erradicarla. Aquí tenemos la tasa de fósforo, vemos cómo se aumenta y vemos cómo tenemos más tasa de semillas y cómo se aumenta la cantidad de Poa pratensis. Con mucho fósforo vemos cómo crece hasta 365. E incluso las semillas, la planta apareció incluso antes, 127 días antes. Y cuando hay mucho fósforo, fueron hasta 117 días antes. De modo que una de las claves para gestionar esta especie, la Poa pratensis, es mantener los niveles de fósforo bajos en nuestro suelo. Vale, creo que me quedan unos 5 minutos, de modo que vamos a hablar rápidamente sobre el potasio. Se ha hablado y se han oído muchas leyendas sobre el potasio y el estrés, que no hay que aplicarlo, que sí hay que aplicarlo. En muchos sitios se comercializa de esta forma. Este, por ejemplo, dice que este fertilizante tiene mucho potasio y se vende así. Sin embargo, la relación entre esa tolerancia al frío en césped de clima cálido y el potasio no está tan clara, especialmente en céspedes de tipo Bermuda. Con Tifgreen, con Tifway, con Tifdorf, no vemos que el añadir extra de potasio vaya a parar esa muerte a las bajas temperaturas o ese winter kill
que afecta al césped. De modo que podemos ver aquí también, con una tasa baja de 9,3 gramos, no vemos un efecto en la supervivencia invernal tanto en Bermuda como en otros tipos de Bermuda. Se pueden aplicar tantísimo y sin embargo el césped estará perfectamente. Sí que es verdad que hay algunos estudios que muestran que el potasio tiene efectos beneficiosos en céspedes que son de clima frío. Vemos algunos beneficios. Pero bueno, todavía son datos bastante tempranos. De modo que, como decíamos, la dosis extra de potasio para mí es un mito. Al menos en los de clima cálido. En los de clima frío, sí. En los de clima frío, bueno, puede existir esa relación. Hay que asegurarse de que existe suficiente nitrógeno para que esos niveles de potasio que hablábamos puedan ayudar a la calidad de nuestro césped. De otro modo, no se ven unos beneficios, como decíamos, en cuanto al estrés del césped y lo que hablábamos. Bueno, creo que tengo muchas diapositivas que quería mostraros. Vamos a pasar a algunas. Bueno. Vale. Aquí estamos. Perfecto. Creo que tendríamos que hacer otro webinario para poder ponernos al día con todo lo que hemos tenido que dejar de lado hoy. Pero bueno, ya estamos aquí. Estamos en la conclusión. Vamos al final sobre nuestra conclusión acerca del potasio. La realidad, la verdad, es que los estudios que se han realizado tanto en Bermuda como en Agrostis nos muestran que no hay una relación directa entre la prueba del suelo del potasio y la respuesta esperada del césped. No vemos una mejora en el color, no vemos una mejora en la calidad y no vemos una mejora tampoco en la respuesta al tráfico, por ejemplo, o al frío, o a otros beneficios. Esto es porque el suelo ya produce el suficiente potasio normalmente, o al menos eso creo. De modo que el potasio y el fósforo son unos nutrientes que cuando realizamos la prueba de nuestro suelo podemos considerar aplicar menos quizá de lo recomendado, porque ahora mismo no se ve una respuesta a esa adición, por ejemplo, del potasio en particular, como decíamos. De modo que estoy preparada para preguntas. Y he dejado unos minutos para ver si alguien tiene preguntas. Si queréis la presentación, puedo enviarla por email así mismo. Hola, Beth. Hola de nuevo. Los archivos también quería decir que están en PDF en la sesión, de modo que los que estén interesados pueden descargarlos. Están preparados ahí. También quería decirte, Xavier, que puedes darles mi email si quieren hablar conmigo, no es un problema en absoluto. Gracias, Beth. Lo compartiré en el chat igualmente. Bueno, tenemos alguna pregunta ahora. Una pregunta en concreto sobre el efecto del nitrógeno. En ciertos tipos de ryegrass. Sí, ryegrass es bastante sensible al nitrógeno. Responderá sobre todo también al exceso de nitrógeno. No creo que tenga una tasa exacta. Normalmente yo empiezo con 2,5 gramos por metro cuadrado aproximadamente.
para mi ryegrass y luego veo cómo va funcionando y cómo va respondiendo. Vale, gracias, Beth. De momento no tenemos más preguntas. Tenemos otros 10 minutos. Ah, sí, olvidaba con el ryegrass que se trata de un tipo poco habitual, bastante particular, porque no tiene ni rizomas ni estolones. Se trata de un tipo de césped bastante concreto, entonces necesita una buena tasa de nitrógeno para conseguir la uniformidad a lo largo de todo el cultivo. Gracias, Beth. Vale, perfecto. Gracias, Beth. Parece una respuesta muy clara. No sé si alguien más tiene preguntas. Ah, sí, veo que hay una pregunta aquí en el chat, así que voy a traducirla para ti ahora mismo. ¿Cuál sería la tasa teórica para nitrógeno, potasio y fósforo para Bermuda híbrida? Bueno, muchos de nuestros superintendentes creen que en general necesitamos al menos 4,9 gramos de nitrógeno por metro cuadrado al mes para mantener un césped Bermuda híbrido que crezca sano y saludable. Y aparte tenemos que considerar retirar o no los restos de la siega, por supuesto. Con 0,5 gramos de nitrógeno a la semana, entre 0,4 y 0,5, bueno, más o menos, en algunas ocasiones podría ser demasiado de latencia, pero más o menos debería ser así, dependiendo también del tráfico que vaya a sufrir ese césped. Algunas personas dirían que es demasiado alta esa tasa, pero mi experiencia ha sido que más o menos necesitamos eso. Puedes probar con 3 gramos y 3 gramos con mucho, pero creo que luego podemos ver cómo responde el césped y en función de eso irlo subiendo. Gracias, Beth. Otra pregunta más. Uno de nuestros superintendentes pregunta si, bueno, para su campo de golf en concreto, para la fertilización en primavera, en otoño y también luego en invierno, realiza un trabajo. Sí, me pregunta que en octubre, en la transición que realizan, si es bueno o no realizar la fertilización. Entiendo que se refiere a finales de octubre. Bueno, entonces me dices que quiere fertilizar la Poa protensis para mantenerla, ¿verdad? Eso es lo que... Bueno, sí, creo que quiere mantener el césped en invierno. Bueno, la Poa trivialis y la Bermuda no son iguales, no necesitan lo mismo, pero sí que hemos visto que en algunos casos se ha respondido correctamente durante el invierno a tasas de nitrógeno de 1,1, una tasa muy baja. Perdón, 0,1 o 0,2 de nitrógeno por metro cuadrado al mes. Es una tasa muy baja, pero bueno. El césped de Bermuda, en cambio, no responde tan bien. Ahora tenemos otra pregunta.
can you confuse a bad fertilized soil between nitrogen or too much iron? Bueno, quería hacer una pregunta sobre cuánto sería demasiado nitrógeno o demasiado hierro, por ejemplo, las tasas excesivas. Sí, el hierro es bastante agradable para hacer que el césped verdee sin crear otras poblaciones. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando nos acercamos al otoño y a la época de latencia, vemos cómo ciertas personas utilizan estos compuestos de hierro para mejorar el color. Pero tenemos que controlar mucho las tasas, porque hay personas ahora mismo que nos avisan de que altas tasas de nitrógeno, entre 5 y 10 libras, me parece que eran, para controlar la Poa pratensis y las diferentes especies de Poa, bueno, con tasas muy altas de nitrógeno, como decía. Pero hay nuevos estudios que vienen de Wisconsin en concreto que dicen que podemos causar que las tasas de hierro, bueno, se mueva a través de las diferentes zonas del césped y acabe acumulándose en una zona en concreto. Y además sabemos que la respuesta del color es entre 7 y 10 días, nada más, de modo que el sulfato de hierro, hay otros compuestos que hemos visto, causan diferentes reacciones. Hay que tenerlo en cuenta. Vale, vamos con más preguntas. ¿Cuál debería ser la fertilización en un tiempo frío? Imagino que en alta montaña. Bueno, ha habido, y recuerdo un estudio bastante reciente que se realizó con fertilización en tiempo frío para céspedes de clima frío. Por ejemplo, Poa pratensis, Agrostis, y Ryegrass. Lo que encontraron es que la fertilización en septiembre o octubre, o incluso se podía efectuar en noviembre, con 60 grados Fahrenheit, me parece que eran, de modo que un clima medio, y luego bajó hasta 40 grados Fahrenheit, que es bastante fresco, y en noviembre no hizo nada, por ejemplo. El césped no respondió, no creció. En septiembre y en octubre las fertilizaciones sí fueron efectivas, sin embargo. Vamos con otra pregunta. Me gustaría saber si estarías de acuerdo en utilizar un suplemento ácido para controlar la comunidad del suelo. Tengo resultados de 0,20 miligramos de CO2 por kilogramo y por hora. ¿Crees que es correcto? Bueno, creo que he leído un artículo al respecto y sí que es verdad que la evolución del CO2 es una medición fabulosa, una forma de evaluar muy buena lo que está haciendo nuestra comunidad, la población de nuestro suelo, ¿no? Es una forma muy certera de saber lo que está pasando en nuestro suelo y añadir una fuente de carbono, por ejemplo, puede estimular la actividad del CO2. Y lo que vamos a ver en estas ocasiones es que normalmente va a aumentar bastante rápidamente en 1 o 2 horas y se va a mantener en esos niveles unos días y luego va a volver a bajar. El mismo superintendente nos pregunta a veces si estamos de acuerdo en que, bueno, en este artículo se decía que todo esto mejora la población de microorgánica o microbiana del suelo a corto plazo. Quería saber qué opinas. Sí, es cierto que en 1 o 2 meses al principio, cuando empiezas a crear, a establecer tu césped, sube, pero luego no se mantiene.
no hay estudios que nos digan que después de los 6 meses aproximadamente, o después ya nos podemos ir a estudios que hablan de periodos de años, como por ejemplo el estudio que hablaba de 15 años que os he enseñado antes. También tenemos en Pinehurst, en Carolina del Norte, un estudio que mostraba las diferencias entre el estado del césped entre 1 año y 20 años. Y luego cómo se veía un aumento significativo en el caso del carbono orgánico en céspedes ya envejecidos, después de ese tiempo de unos 20 años. Vale, otro superintendente nos dice... Perdón, el mismo superintendente nos comenta que los fertilizantes orgánicos, nos pregunta en concreto cuál sería la tasa correcta, las mejores de aplicación. Bueno, esa es una pregunta fantástica, porque en realidad, aunque yo soy una fan tremenda de los fertilizantes orgánicos, porque creo que son una gran forma de reutilizar los residuos, porque nosotros no comemos césped, al fin y al cabo. Y esto elimina muchos de los problemas medioambientales que pueden acarrear. Entonces, normalmente yo diría que hay que aplicar una tasa alta, porque el 50% de este fertilizante es posible que solo afecte al césped en el primer año. Por lo tanto, a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo poco a poco el nitrógeno orgánico se va a ir convirtiendo en algo beneficioso para la planta, pero a largo plazo. Bueno, tenemos otra pregunta de un superintendente sobre la utilización de fertilizante orgánico para mejorar la población microbiana y la relación entre el CO2 y el descenso del pH. Existe una relación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Los ácidos pueden descender ese pH del suelo, efectivamente, y los organismos, por lo tanto, van a verse afectados al igual que las raíces. Por esa razón, muchos de los suelos tienden a tener una caída de su pH a lo largo del tiempo, y si conseguimos un suelo que sea más bien ácido, con una combinación de ácidos orgánicos y fertilizantes que contengan, por ejemplo, amonio, bueno, lógicamente veremos una caída del pH durante el tiempo, a lo largo del tiempo. Bueno, Beth, creo que eso era todo, no hay más preguntas. Genial, muchísimas gracias, han sido unas preguntas fantásticas. De modo que gracias, Beth, gracias por todo, por tu colaboración y por tu interés. Y bueno, eso es todo por mi parte. Y ahora voy a hablar un poco en español al público. Gracias y bueno, tengo una clase en 20 minutos, de modo que os dejo ya. Mil gracias por todo. Gracias. Gracias, Beth. Hasta luego. Chao.